El ladrón de manzanas. Desde muy temprano, un muchacho a su corta edad ya conocía la dureza de la vida. Fue criado en una pequeña casa de madera junto al bosque. Su infancia, al igual que la mayoría de los niños de su pueblo, había transcurrido sobre la pobreza y el trabajo duro que le tocó experimentar, pero aún así creció fascinado con las historias que su madre y su abuela le contaban. La madre, una mujer de carácter firme, pero con un corazón tierno, se dedicaba a la costura para mantener a su hijo y a su anciana madre. Era muy hábil y trabajadora. A menudo creaba prendas que vendía en su propio pueblo, o simplemente reparaba aquellas prendas que estaban rotas o desgastadas, pero con lo poco que ganaba apenas conseguía lo suficiente para los alimentos. La abuela, a pesar de sus años, era una mujer muy sabia. Conocía perfectamente cada árbol, cada planta que había en el bosque. Sabía preparar los remedios naturales y dominaba la medicina ancestral. A menudo la gente de su pueblo acudía a ella en busca de curas para sus dolencias, ya que no había médicos en su pueblo, y aunque aceptaba cualquier ofrenda como pago, nunca pedía mucho. Era una anciana muy consciente de la pobreza que compartía la gente de su pueblo. Sin embargo, ninguna de las dos mujeres pudo evitar que el niño creciera con un espíritu rebelde. Desde que era muy pequeño, desobedecía las advertencias de su madre y de su abuela, corriendo por el bosque, experimentando y buscando aventuras. El muchacho sentía una atracción irresistible por el bosque y la naturaleza, y a menudo pasaba mucho tiempo en él. Se adentraba en lo más profundo del bosque, donde la luz apenas penetraba y donde, según las historias de su abuela, vivían criaturas misteriosas. Una vez, cuando apenas tenía 8 años, decidió seguir a unos cazadores hacia el interior del bosque. Fascinado por los arcos y las flechas y la destreza con la que se movían por medio de los árboles, perdió la noción del tiempo y se adentró tanto que no supo cómo regresar. Durante días su madre y su abuela lo buscaron desesperadamente, temiendo que había sido devorado por un animal salvaje del bosque o que se hubiera perdido para siempre. Pero el niño, a pesar de su corta edad, sabía cómo sobrevivir aunque estuviera solo. Cuando el niño regresó a casa, la madre lo abrazó llorando, pero no pudo evitar reprenderlo severamente, con su voz temblando de miedo y de alivio al mismo tiempo. Sin embargo, lejos de sentirse arrepentido, el muchacho lanzó una sonrisa de desafío, sintiéndose invencible y tan libre como el mismo bosque. A medida que crecía, la ausencia de su padre se hizo más evidente. Habían pocas historias sobre su padre, el muchacho fascinado porque en cada historia había heroísmo y misterio, y según su madre, el hombre había sido un soldado valiente, que había caído en una batalla lejana, luchando por su tierra y por su gente. Pero a medida que el niño fue creciendo, empezó a dudar de esa versión. Algo en la mirada de su abuela, cada vez que se mencionaba a su padre, le decía que esa no era la historia verdadera. Y un día, ya con 15 años, su abuela, en un ataque de sinceridad, le confesó toda la verdad. Su padre no había fallecido en la guerra, simplemente había abandonado a su familia un día cualquiera, sin explicación ni despedida, dejando a su madre con el corazón roto y la responsabilidad de criar a su hijo sola. El descubrimiento fue un golpe brutal para el muchacho. La figura heroica que había imaginado se desmoronó por completo, y desde entonces una furia silenciosa empezó a crecer en su interior, y en ese momento juró que nunca sería como aquel hombre que había abandonado a quienes lo amaban. Con aquel peso en el corazón, aquel muchacho se convirtió en un joven decidido a proteger a sus seres queridos. Cuando cumplió los 17 años, decidió que era hora de sacar a su madre y a su abuela de la pobreza, y que era el momento de ser el hombre de la casa. Cerca de su pueblo había una hacienda inmensa. Aquella hacienda poseía muchísimas riquezas, más que la de los pueblos cercanos. Además, aquella hacienda contaba con muchos trabajadores y empleados.
Aunque sabía que no sería nada fácil, decidió intentarlo y pedir trabajo en aquella hacienda con la esperanza de ser contratado y ganar algo que le permitiera traer comida a su familia, ya que en esos momentos su pueblo atravesaba por una gran sequía y escaseaba el alimento para su familia. Así que aquella mañana partió con rumbo a la hacienda. Empezó a caminar por un largo rato hasta que por fin llegó. Más que una hacienda, parecía una imponente fortaleza que se alzaba como un símbolo de poder en medio de un reino plagado de pobreza, como aquel pueblo donde creció este joven. Y al llegar a la hacienda fue recibido por un mayordomo con aires de grandeza, que lo llevó a una sala inmensa y lujosa, llena de cuadros pintorescos, con lujosas cortinas y ventanas, y lleno de gente que lo miraban con desprecio. Al ver la sencillez y la apariencia que tenía aquel joven, ya que las vestimentas de las personas de la hacienda eran todo lo contrario a su desgastada ropa. Las paredes estaban adornadas con tapices y lujosos floreros, y el suelo brillaba como si nunca hubiese sido pisado por los pies sucios. Junto a una mesa que más parecía el trono de un rey, se encontraba el dueño de dicha hacienda, un hombre de rostro frío y mirada cruel que lo observaba con desinterés. Cuando el joven se acercó para pedir trabajo, lo seguía mirando con desprecio y le preguntó: «¿A qué has venido a mi hacienda? Yo no regalo caridad», le dijo con actitud arrogante y despreciable. El joven, luchando por mantener la calma, intentó hablar de las habilidades que tenía. Mencionó su capacidad para trabajar la tierra, para cuidar animales y para hacer cualquier trabajo que se le asignara. Sin embargo, fue interrumpido por la risa burlona de aquel mayordomo, que no veía en él más que a un campesino insignificante. Humillado y frustrado, el joven abandonó el salón, con la cabeza alta, pero con el corazón ardiendo de ira, sintiendo que había sido una burla, que no era más que un insecto ante los ojos de aquellos que vivían rodeado por los lujos. Mientras pasaba por los jardines de la hacienda con la intención de no regresar jamás, una visión inesperada lo detuvo. Bajo la sombra de un gran árbol de manzanas, vio a una hermosa jovencita de cabellos dorados y vestido elegante, disfrutando de una manzana. La escena parecía sacada de un sueño. Aquella muchacha era tan serena y hermosa que por un momento olvidó la frustración que tenía. La joven, al percatarse de su presencia, sonrió y con un gesto amable le ofreció un trozo de aquella manzana. «¿Te gustaría probar?», le dijo con una voz suave y melodiosa, que era todo lo contrario a lo que había vivido minutos antes con el dueño de la hacienda. El joven, abrumado por lo que había ocurrido, se sintió desconcertado, pero algo en la mirada de la joven lo tranquilizó, así que aceptó lo que ella le ofreció. Al probar aquella manzana, quedó sorprendido por su frescura y su dulzura. Jamás había comido algo tan delicioso. Agradeció a la joven sin saber quién era realmente y se marchó de aquella hacienda con la imagen de la joven grabada en su mente. Esa noche, de vuelta en su pueblo, mientras su madre y su abuela dormían, el joven no pudo dejar de pensar en el sabor de la manzana y en la muchacha que se la había dado. Sabía que esas manzanas, si se las llevaba a su pueblo, podrían ser un gran regalo para su gente, que apenas tenían para comer, ya que por la sequía no habían alimentos. La idea comenzó a formarse rápidamente en su mente, con la misma rapidez con la que su corazón había latido al ver a aquella joven. Decidido, se levantó en la oscuridad y, como una sombra, regresó a la hacienda, escaló los muros con la agilidad que había desarrollado en sus años de correr en el bosque y se adentró en los jardines de la hacienda. La noche era su aliada y el silencio de la hacienda dormida le permitía moverse sin ser detectado. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero la necesidad de ayudar a su pueblo era más fuerte que el miedo. Aquella noche robó tantas manzanas como pudo y regresó a su pueblo, y al amanecer las repartió entre sus vecinos, que sorprendidos y agradecidos lo miraban con una mezcla de asombro y de respeto, ya que para ellos esas manzanas no eran solo alimento, eran un símbolo de esperanza en tiempos difíciles.
Este acto de valentía y desobediencia se repitió noche tras noche. El muchacho se había convertido en un ladrón, pero no sentía culpa, solo satisfacción por poder alimentar a los suyos. Cada vez que iba a la hacienda, lo hacía con la esperanza de ver a aquella joven, pero ella no aparecía. Sin embargo, el recuerdo de su sonrisa y el sabor de la manzana seguían siendo su principal motivación. Empezó a sentir una extraña conexión con ella, como si sus caminos estuvieran destinados a encontrarse de nuevo. Las semanas pasaron y el dueño de la hacienda comenzó a notar que sus preciosas manzanas desaparecían misteriosamente. Ordenó a sus trabajadores vigilar los jardines y los trabajadores empezaron a hacer guardia en los jardines. Pero el muchacho, que conocía los rincones y secretos del bosque, siempre encontraba la manera de evadirlos. Pero lo que él no sabía era que la joven, la misma que le había ofrecido aquella manzana, en una de esas noches lo había visto desde la ventana y, lejos de delatarlo, decidió guardar el secreto. Algo en aquel joven despertaban su curiosidad y su simpatía, y a menudo se encontraba asomada en la ventana, esperando que aparezca entre los árboles, y cada vez que lo hacía sentía una extraña calidez en su pecho. Pero un día la suerte del muchacho se agotó. Mientras escalaba un muro, su pie resbaló y cayó al suelo con un fuerte golpe. Aunque intentó levantarse rápidamente, ya era demasiado tarde. Los guardias lo habían escuchado y en cuestión de segundos lo rodearon, apresándolo antes de que pudiera escapar. Fue llevado ante el dueño de la hacienda, que lo miró con una furia contenida. Había sido atrapado con las manos en la masa, y el castigo sería severo. «Eres valiente, lo admito», dijo el dueño de la hacienda, mirándolo con desprecio, «pero la valentía no es suficiente para excusar un crimen. Has traído deshonra a tu familia y te has condenado a ti mismo». El muchacho, con el corazón encogido, no intentó justificar sus acciones. Sabía que el dueño de la hacienda jamás entendería. Para él, la vida de un campesino era insignificante. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba perdido, la joven de cabellos dorados, la misma que había estado en su mente todo este tiempo, apareció en la sala. Con una voz firme pero serena, intercedió por él, explicándole a su padre cómo había sido ella quien le había ofrecido la primera manzana y cómo había sentido una conexión especial con aquel joven. «Padre, si lo castigas a él, me castigarás a mí también», dijo ella, con la voz cargada de emoción. El dueño de la hacienda, sorprendido por la intervención de su hija, quedó en silencio. Observó al joven una vez más y le preguntó por qué había robado aquellas manzanas. El joven explicó la crisis que estaba pasando la gente de su pueblo. El dueño de la hacienda siguió mirando al joven, pero esta vez no vio solo a un ladrón, sino a alguien que estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por el bienestar de su gente y de su pueblo. A la vez estaba muy sorprendido por la actitud de su hija, que nunca había defendido a nadie con tanta pasión. Después de un largo rato de reflexión, el dueño de la hacienda, aún molesto pero intrigado, decidió perdonarlo bajo la condición de que el joven trabajaría en la hacienda para pagar su deuda. Así el muchacho que robaba las manzanas se convirtió en el jardinero de la hacienda, y bajo la supervisión de la hija del dueño, aprendió a cuidar los árboles, las flores y las plantas de la hacienda. Su conexión con la naturaleza, nacida en su infancia en el bosque, le permitió destacar en su trabajo, convirtiéndose en el mejor jardinero de la hacienda. Y con el tiempo, la relación con aquella chica se fortaleció. Compartían momentos entre los manzanos, hablando de sueños, de esperanzas y del futuro. La semilla de un amor comenzó a germinar en sus corazones. Un amor que, aunque imposible, crecía fuerte como los árboles que él ahora cuidaba. Y así, el joven ladrón de manzanas, sin proponérselo, robó mucho más que unas simples frutas. Se ganó el corazón de aquella joven de cabellos dorados y conquistó el alma de aquella hacienda. Y aunque el padre de la joven al principio no aceptaba aquella relación, la felicidad que emanaba de su propia hija y el entusiasmo de aquel joven humilde por la naturaleza y por su hija
terminó ablandando su corazón y terminó aceptándolos, más aún cuando después de un tiempo se enteró que sería abuelo por primera vez. Los años pasaron y el tiempo demostró que no se había equivocado. Su hija vivió muy feliz en un hogar lleno de armonía, y aquella hacienda seguía prosperando aún más. Y el joven que un día robó aquellas manzanas, esta vez con el permiso de su dueño, compartía aquellas frutas con la gente pobre de los pueblos cercanos, como siempre lo había deseado. Y esta fue la historia del joven ladrón de manzanas.